descansar de vez en cuando también. Pues muy bienvenidos y saludamos también a todos nuestros fieles ahí de Valencia que están conectados domingo tras domingo. Les mandamos un saludo muy especial. Y para los que toman nota, que me encantaría que fueran todos, el tema de hoy se llama Todo es posible para el que se humilla. Todo es posible para el que se humilla. Y hemos estado viendo una serie, Carlos nos ha estado hablando que Dios es un Dios que quiere prosperarnos, que quiere bendecirnos, no quizá a la manera como humanamente nosotros creemos. La bendición de Dios es la perfecta, pero hay cosas que son como barreras invisibles, cosas que impiden que esa bendición de Dios alcance nuestra vida y nuestra familia. Y una de ellas, Carlos nos ha estado hablando, es el orgullo. ¿Y el antídoto contra el orgullo cuál es? Humillarse. Humillarse uno mismo. Tú no le puedes decir a Dios, Dios, humíllame, porque esto es como el que va al gimnasio y quiere ponerse en forma y le dice a su entrenador, entrenador, quiero ponerme en forma, ponme en forma. El entrenador va a decir, si tú no empiezas a ejercitar tus músculos y solo lo puedes hacer tú, yo no te puedo mover los músculos. Entonces tú no le puedes decir a Dios, humíllame, ¿por qué? Porque te tienes que humillar tú. Entonces, Carlos nos explicaba varias maneras de cómo nosotros podemos poner en práctica el humillarse. Porque cuando hablamos de humillarse, yo entiendo que hay personas que no están entendiendo el concepto bíblico. Hay personas que en su disco duro tienen un concepto equivocado de lo que significa humillarse. Hay gente que cree que ser humilde es ir vestido como un pobre. Hay gente que cree que ser humilde es el que siempre dice no, no, yo no, y va así como de esa falsa humildad. No, eso no es ser humilde, no tiene nada que ver con lo externo, no tiene que ver con cómo hablas, con cómo te vistes, es una actitud del corazón que marca las decisiones de nuestra vida. Estáis entrenando conmigo hoy, ¿no? Los del sonido. Estáis probando. Entonces, maneras de humillarse, Carlos nos explicaba, pedir perdón, por supuesto a Dios, en esa relación vertical, pero también a los demás, que es quizá lo que más cuesta. Cuando uno sabe que lo ha hecho mal, ¿cómo cuesta pedir perdón? Porque le ve el defecto al otro, porque sabe que el otro tampoco es perfecto, y cómo cuesta pedir perdón. Pero es una manera de humillarnos. El ayuno, hoy también vamos a ver que el ayuno, aunque Carlos ya nos estuvo hablando, es una manera magnífica de humillarnos delante de Dios. El Salmo 10:4 dice David, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Qué grave es esto. La altivez de rostro hace que nosotros no veamos la necesidad de buscar a Dios, de creer que nosotros podemos solos, que no necesitamos ayuda, que ya lo sabemos todo, que yo no necesito a Dios. Y fíjate qué fuerte dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y sabes que no hay Dios porque lo que ocupa los pensamientos de este tipo de personas es el ego. El ego lo llena todo, no hay lugar para Dios. Entonces, el ego, mis pensamientos, mis opiniones, mis percepciones, mi manera de hacer las cosas ocupa todo mi pensamiento y entonces no hay lugar para Dios. Y qué peligroso es esto, porque vamos a ver, y lo decía Amparo en su testimonio, una de las claves, si tú quieres que te vaya bien en la vida, si tú quieres disfrutar de la vida, ver largos días, disfrutar de tu familia, del trabajo, de lo que tienes, el secreto es hacerlo a la manera de Dios. Por eso hay gente frustrada, gente que se esfuerza mucho en la vida cristiana, gente que lo quiere hacer todo bien, que quiere hacer lo bueno, que quiere hacer muchas cosas, pero tranquilos, que para eso están ya los humanistas, que hacen muchas cosas buenas. A nosotros se nos ha pedido, a los hijos de Dios, a la iglesia del Señor, hacer las cosas a la manera de Dios. Y cuando tú en toda área de tu vida buscas hacer las cosas a la manera de Dios, te estás humillando. Y entonces Dios va a derramar su gracia sobre ti. Cuando Dios derrama su gracia, es algo maravilloso. Es algo que tú ves que no es tu esfuerzo, que es Dios delante de ti, es Dios detrás de ti, es Dios favoreciéndote. Pero
tenemos que estar dispuestos a renunciar a esa resistencia que muchas veces hay en nuestros corazones contra Dios. Quizá tú estás hoy aquí y tienes una imagen de Dios que dista mucho de la realidad del Dios de la Biblia. Y quizá tú hoy vas a tener que humillarte y vas a tener que decir, ¿será que soy yo la que está equivocada, el que está equivocado? Porque el Dios de la Biblia es diferente a como yo he pensado. Y quizá tú estás disgustado o disgustada contra un Dios que no existe, que te lo has imaginado tú. Pero hoy tenemos que conocer cómo es y quién es el Dios de la Biblia. Y quizá estás pasando una situación muy difícil y piensas que no hay solución. Pero yo quiero decirte que hay solución. Y el título de hoy es Todo es posible para el que se humilla. Y vamos a ver 3 personajes escritos en la palabra de Dios que nos cuentan sus historias. Dios ha permitido que esté escrita su historia, también sus pecados, para que veamos la realidad del ser humano. Y vamos a aprender de ellos cómo en 3 situaciones muy difíciles de sus vidas ellos vieron la victoria porque se humillaron delante del Dios de toda la creación. Y la primera de estas historias es la viuda de Sarepta de Sidón. Y para que nos situemos, Israel estaba pasando por un proceso de dificultad, había una sequía a causa de que el pueblo de Israel estaba yendo en contra, el rey Acab había llevado al pueblo a ir en contra de las leyes de Dios y había caído una maldición, porque a veces creemos que de Dios solo viene la bendición, pero de Dios también viene la maldición y Dios nos lo avisa. Si tú quieres la bendición o la maldición, escoge, Dios te avisa. Dios no juega sucio como el diablo. Dios nos muestra toda la verdad desde el principio. Y Él dice que quieres, la bendición o la maldición, porque también en el Antiguo Testamento vemos escrito cómo para el pueblo de Israel Dios determinó maldiciones si ellos se apartaban de su ley. Y entonces vemos cómo esta situación en Israel es terrible. Hay pobreza porque si no llovía era una sociedad agrícola, si no llovía no había cosechas, no había alimento para los animales, era como si de repente entráramos aquí en una crisis terrible donde tuvieran que cerrar las empresas, tuvieran los bancos que cerrar, o sea, imagínate, pues así estaba viviendo Israel en esa sociedad agrícola. Y de repente ya Elías ha comprobado el poder sobrenatural de Dios para ser sostenido. Los cuervos en algún momento fueron y le llevaron comida y agua, bebía del arroyo, le llevaban comida a Elías para que no muriera. Y en un momento determinado Dios le habla a Elías y lo vamos a leer en Primera de Reyes 17 del 8 al 16. Yo quisiera pedirte que tú tuvieras una actitud de humildad hoy para leer la palabra de Dios, para que tú permitieras que el Espíritu Santo hoy cortara tu corazón, hoy traspasara tu corazón. Y dice que vino luego a él, a Elías, palabra de Yahweh diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. No sé cómo Dios hizo esto, quizá Dios le habló a esta mujer de alguna manera en un sueño, en una visión, de alguna manera algo hizo Dios en esta mujer, preparándola. Entonces dice que él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí, es decir, Dios ya había preparado ese encuentro, se encuentra con esta mujer viuda. Quiero que sepáis que en aquella época una mujer viuda, si alguien no la ayudaba o se volvía a casar, prácticamente estaba destinada a morir de hambre. No era como ahora, las mujeres no trabajaban fuera de casa en aquel entonces. El sustento de una mujer era lo que su marido traía a casa. Y si no había un alma caritativa que la ayudara, esa mujer estaba destinada a la muerte. Y en esta situación de sequía y de crisis económica, aquí estaba esta mujer, recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Es como si hoy alguien te pide 10.000 euros. En aquel entonces un vaso de agua era oro. Tú aquí desprecias el agua, la tiras, ¿verdad? No nos importa. Pero en aquel entonces, en aquella sequía, un vaso de agua era oro. Y el profeta se atreve a pedirle agua porque tenía sed, ¿verdad? Dice, y yendo ella para traérsela, él la vuelve a llamar. Ella se gira y cuando va por el vaso de agua,
Elías, el atrevido, la vuelve a llamar y le dice, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Qué atrevido el profeta. Y ella, respondiendo, le dice, vive Yahweh tu Dios. Ella sabía quién era Elías. Ella había oído hablar de ese profeta, aunque ella no era del pueblo de Israel. Dice que no tengo pan cocido, solamente era el alimento básico en aquella época. Tú verás muchas veces que la Biblia dice agua y pan y agua era el alimento básico. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Yo quiero que te pongas en los zapatos de esta mujer. Imagínate que estamos en tiempo de crisis. A ti no te queda sino un trocito de pan y agua. Tienes un bebé, tienes un hijo de 10 años, de 15, no importa cómo sea, y tú no tienes nada más, no tienes absolutamente nada más, no hay dónde comprar, no hay tiendas abiertas, no hay dónde sembrar, no hay nada. Y esta mujer le dice, esta es mi realidad. Y Elías le dijo, como era profeta, sabía lo que había en su corazón. ¿Qué es lo primero que le dice? No tengas temor. Este es uno de los grandes impedimentos para la fe en nuestros días, el temor. Dice, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Parece un poco, si lo miramos con ojos naturales, parece un poco arrogante la actitud del profeta Elías, ¿verdad? Como que hazme a mí primero. ¿Sí o no? Muchos, mirando con ojos naturales, lo podrían juzgar así. Pero vamos a ver que hay una razón. Dice, de ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Hay un orden de Dios. El profeta representaba a Dios para esta mujer. ¿Por qué Dios no mandó a Elías a una familia rica? Estoy segura que todavía habría familias ricas que tendrían víveres en su casa. Pero ¿por qué Dios, que había sustentado a Elías con los cuervos, lo manda donde una mujer pobre? ¿Por qué pensáis que lo manda donde una mujer pobre, que apenas tenía nada? Pues precisamente para salvar a la mujer. Porque en el reino de los cielos, que las cosas funcionan al revés que muchas veces pensamos los seres humanos, es dando que se recibe. Y Dios estaba inventando una situación para que esa mujer tuviera que estirar su mano y dar de lo que tenía para que Dios le pudiera bendecir. Y fíjate lo que le dice el profeta en el versículo 14, porque Yahweh, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Yahweh haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Ella fue y se humilló. Porque ella podía ponerse a hablar con el profeta, ¿sí o no? Y decirle, oye, pero tú qué dices, yo no te conozco, vienes aquí, vas a ser tú más importante que mi hijo, no tengo nada para comer, ¿cómo tú me pides agua y cómo me pides pan? No, ella se humilló, ella reconoció la autoridad de Dios en la vida del profeta. Ella creyó, porque para creer hay que ser humilde. Para creer lo que Dios dice hay que ser humilde. Por eso algunos no creen, porque el orgullo no les deja creer, razonan todo el tiempo, cuestionan todo el tiempo. Y entonces dice que ella fue e hizo como, estamos aprendiendo, la manera de Dios. No hizo parecido. No comió ella un poquito y le dio a escondidas a su hijo y luego le trajo a Elías. No, el profeta dijo, dame a mí primero. Esto representa los diezmos en nuestra vida. Primero Dios. No es cuando a mí me da la gana, no es cuando a mí me viene bien, es como Dios ha establecido. Y ella lo hizo por la fe. Es que solo por la fe podemos hacer ciertas cosas, como el profeta había dicho. Comió él y ella y su casa muchos días. Cambió el destino de esta mujer. Esta mujer se iba a dejar morir. Llega el profeta, le da primero al profeta y dice que comieron muchos días. Y la harina de la tinaja entró en la dimensión de lo sobrenatural. No escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Y otra vez, conforme a la palabra, se hace conforme a la palabra que Yahweh había dicho por Elías. Es decir, esta mujer en su situación difícil decidió hacerlo a la manera de Dios, se humilló y aunque iba en contra de la lógica humana, lo lógico hubiera sido me quedo con lo poquito que tengo, pero ella dio primero al profeta. ¿Qué pasó? Que Dios la entró en la dimensión de lo sobrenatural y ella se levantaba por la mañana
Y si cuando se había acostado quedaba así de aceite, al día siguiente la tinaja estaba otra vez llena de aceite, estaba lleno de harina, entró en la dimensión de lo sobrenatural y Dios cumplió su palabra. Una manera de humillarnos es aprender a dar. Y Dios nos puede guiar de muchas maneras. Yo no creo que tú estés peor que esta viuda. No sé si aquí hay alguien que solo tenga un pedazo de pan para comer. No creo, ¿verdad? ¿Verdad que todos tenemos algo para dar? Pues una de las maneras de humillarnos es hacerlo a la manera de Dios. Ahora, si tú quieres aprender a dar, yo te aconsejo que lo hagas a la manera de Dios. Está bien dar a los pobres, está bien dar a misioneros, está bien dar a diferentes ministerios, pero para que eso te sea bendición, lo primero que tienes que hacer es, como dice aquí Elías, darle primero a Dios, tu primer 10%, pero ese es otro tema que no voy a entrar ahora. Pero una de las maneras de humillarnos, y es una lógica que cuesta mucho, porque tú haces las cuentas y dices, pago el alquiler, pago esto, transporte, comida, si no me llega. Pero resulta que cuando tú lo haces por fe, no en las matemáticas humanas, sino en las matemáticas del cielo, y dices, Señor, tú has dicho que primero te dé a ti, y tú por fe sacas primero para Dios, entras como la viuda en una dimensión de lo sobrenatural, y ves que el dinero te rinde, y ves que las cosas no se te estropean, y ves que disfrutas lo que tienes, y un montón de beneficios por haberte humillado y haber dicho, Señor, voy a dejar de hacerlo a mi manera y voy a hacerlo a la tuya. Y por eso Dios se inventa a veces situaciones, y tú estás en la iglesia y a veces de repente tú vas justa ese mes y te dice tu líder, ay, que es el cumpleaños de Menganita, vamos a recoger 3 euros, 5 euros, y tú, Y está Dios diciéndote, si lo que quiero es bendecirte, pero solo puede ser a mi manera. Por eso te estoy poniendo una situación, o de repente tú tienes cochecito, ¿verdad? Y acabas de echarle gasolina y llega y Kathleen te dice, o Carmen del ministerio de Bethesda, ¿verdad? Que cuando se le acerca a Carmen algunos salen corriendo, y entonces se acerca Carmen o una llamada de teléfono de Carmen y tú dices, no, me van a decir que vaya a recoger a alguien que se ha roto la pierna, que es mayor, no sé qué, y tú te resistes. Y no entiendes que Dios lo que quiere es bendecirte ese mes con un extra. Y Dios dice, me voy a inventar esta situación de necesidad para que esa persona dé de lo que tiene. Y tú, por no humillarte, por ser orgulloso, por pensar con mentalidad egoísta, natural y terrenal, pones pegas y te quedas con la bendición, sin la bendición. O a lo mejor eres de lo que dicen, oye, ¿me vas a dar para gasolina? Es que nosotros no funcionamos como el mundo. Nosotros nos servimos por amor los unos a los otros. Y si Dios te ha dado un coche, si Dios te ha dado una casa, si Dios te ha dado habilidades para enseñar, no sé los talentos que puedas tener, es no para que te quedes con ellos y te enorgullezcas. Dios, la mentalidad de Dios siempre es más grande, es para que bendigas a otros, des a otros, y Dios te va a devolver multiplicado lo que tú das, porque con la medida, escucha esto, con la medida que tú le das a Dios es la medida que Dios te va a devolver, pero eso sí, multiplicado. Tú pones el multiplicador, multiplicas por 2, saca la cuenta, multiplicas por 3, multiplicas por 4, ¿cuál es tu medida de dar? Y ahí tú vas a ver cómo está tu vida. Y es que el dar no solamente se ve la bendición en la parte material, el corazón es el primer beneficiado. Yo puedo decir que uno de los principios que más ha transformado mi egoísta corazón ha sido el principio del dar. Creerle a Dios, en creer que más bienaventurado, más feliz es el que da que el que recibe, ha cambiado mi vida. Y me he tenido que humillar muchas veces, porque cuando Dios me ha dicho que diera, no siempre humanamente a mí me cuajaba, no siempre me encajaba, no siempre yo quería dar, pero cada vez que yo me he humillado, yo he dicho, Señor, si todo lo que tengo es tuyo, ¿a qué me voy a aferrar? Si tú siempre me vuelves a dar. Si es mejor hacer mis tesoros en la cuenta eterna del banco, porque es que Dios es rico, porque es que Dios nunca está en crisis, es que a Dios no le afecta la inflación, a Dios no le afecta el Producto Interior Bruto, a Dios no le afecta la bolsa, no le afecta. Entonces yo prefiero depender de una economía eterna que de una economía terrenal. Y cada vez que me he humillado y me ha costado dar, Dios me ha bendecido de una manera impresionante. Por eso yo te estoy hablando no solo desde una teoría, sino desde la práctica. Viuda de Sarepta, una de las maneras para humillarse es dar. Segundo personaje, el rey David.
El rey David me encanta porque la Biblia nos permite ver que fue un hombre con muchas debilidades. Fue un hombre que cometió errores gordísimos. ¿Tú te imaginas que en un libro se permitiera ver todos tus pecados gordísimos? A mí me daría vergüenza que en un libro todas las generaciones siguientes pudieran leer que si yo me acosté con este, que si yo hice aquello, Dios mío, y Dios ha permitido que estén estos pecados aquí del rey David, pero a mí esto me ha ayudado mucho, porque lo que más me importa es que la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y te digo una cosa, el mayor milagro, lo más valioso en nuestras vidas, es nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa que tú cuides, dice la Biblia, guarda y cuida tu corazón, porque de él mana la vida. La vida que tú y yo tenemos es exactamente el corazón que tenemos. Dejemos de razonar. No, es que el país, es que me tocó esta familia, es que me tocó este marido. Nada. Tu vida es el corazón que tú tienes. Y a mí me encanta porque el rey David pasó por situaciones muy difíciles, tuvo mucha gloria, pero también tuvo que humillarse mucho. Pasó por desiertos, por valles, por ser despreciado por su propia familia, por ser despreciado por muchos en Israel, hasta que finalmente Dios cumplió la promesa, porque ya estaba ungido por el profeta Samuel como rey de Israel. Pero antes de eso tuvo que pasar muchos valles. Y David fue un hombre que aprendió a ayunar, que es la segunda forma que vamos a ver de humillarnos. Por ejemplo, el Salmo 35:13 dice, pero yo, cuando ellos se enfermaron, y se está refiriendo a sus enemigos, ahí está hablando de cuántos enemigos sin causa se levantaron contra David, cuánto él le había pagado bien y ellos le pagaban mal, y dice que cuando sus enemigos se enfermaron, dice, me vestí de cilicio y afligí con ayuno mi alma. David desarrolló el amor de Cristo. David era capaz de hacer algo bueno por sus enemigos. David era capaz de orar por sus enemigos. ¿Eres tú capaz de hacer esto? ¿Eres tú capaz de ayunar por un enemigo tuyo? ¿Eres tú capaz de darle de comer y de beber a un enemigo tuyo? ¿A alguien que está hablando mal de ti? ¿A alguien que te ha fallado? ¿A alguien que te ha robado? ¿A alguien de tu familia que te ha hecho hasta el final la puñeta, como se dice aquí en España? ¿Eres capaz? Porque ese es el amor de Cristo. Y dice que David en el Salmo 69:10 dice, lloré afligiendo con ayuno mi alma. David tuvo que aprender a afligir su alma con ayuno. Tuvo que aprender a quitarle a su estómago el trono, a su carne el trono, para humillarse. Y hay una historia que sucede en la vida del rey David impresionante. Y para que sepamos los antecedentes mientras buscamos 2 Samuel 12, vamos a leer del 14 al 23, es una historia preciosa. David comete un pecado tras otro. Para que tú te ubiques, David es rey, Dios le ha dado victoria de muchos de sus enemigos, David goza ya de paz en su reino, está consolidado, y de repente, un día, cuando tenía que estar al frente de la batalla con su ejército, él decide que como es el rey, tiene derecho, cuidado con los derechos. ¿Cómo nos engañamos con los derechos? Yo tengo derecho a que me honren, que me sirvan, que me ayuden, que me atienden, yo tengo derecho a... Entonces él se creyó con el derecho a quedarse en su palacio mientras su ejército estaba batallando. Y entonces un día se levanta de la siesta, ya sabéis que la siesta es buena, pero no más de 15 minutos. Parece que él durmió más de 15 minutos. Y ya la ociosidad, ya estaba ocioso, estaba complaciéndose, tenía toda la comida que tenía, que quería todas las mujeres que quería. En aquel entonces no estaba regulado todavía. Algunos dicen, ¿por qué no nací yo en esa época? Y podían tener concubinas, podían tener no sé cuántas mujeres impresionantes. Salomón tuvo cientos y casi 1000. Entonces dice que sale y ve a una mujer, miró lo que no tenía que mirar, que se estaba bañando. No sé a cuánta altura, en aquella época no creo que hubiera telescopio para mirar. El caso es que sus ojos ven a una mujer hermosa bañándose. En la codicia y ya el orgullo de su corazón le había dicho, tú tienes el derecho a tener esa mujer, porque eres el rey. Manda a traer a esta mujer, que además de ser la nieta de uno de sus consejeros, era la mujer de uno de sus más fieles hombres. Se acuesta con ella y la deja embarazada. Manda a matar al marido, o sea, imagínate, ubícate, el rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿vale? Hace todo esto. Tenemos esperanza.
Y entonces, fíjate la historia, Dios manda en su amor y en su misericordia, le manda al profeta Natán. No desprecies cuando Dios te manda un siervo, un profeta, alguien que te exhorte, porque Dios utiliza muchas veces a las personas para corregirnos. Y entonces llega Natán, un profeta conocido por por David, y él le empieza a decir un ejemplo de unas ovejitas y le dice: ¿y este hombre qué crees tú? Y dice David: ese hombre es digno de muerte. Y le dice Natán: ese hombre eres tú. Y David ahí escribe el Salmo 51, un salmo impresionante de arrepentimiento. No vamos a entrar ahora en él, pero te lo recomiendo. David sabía humillarse. Cuando el profeta le exhortó, no salió ni una palabra de justificación. ¿Qué sale de tu boca cuando te corrigen? ¿Qué es lo primero que sale? Justificación, casi siempre. Es que el autobús pasó tarde, ay, es que se me olvidó, pero yo qué te dije. Ay, es que se me olvidó, pero yo qué te dije. Ay, es que yo no sabía, es que yo pensé. Ese yo pensé. Hemos de matar eso, porque es que el yo pensé. ¿Y qué dice Dios? Es que yo creí, es que a mí me pareció. Es que nuestras opiniones no son importantes, es importante que oigamos para obedecer. Y entonces él le está exhortando y sigue exhortándole y le dice: Natán, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Yahweh, imagínate la mala fama que se habló del rey de Israel, el hijo que te ha nacido, es decir, Betsabé quedó embarazada, que era esta mujer, y nace el hijo, ¿vale? Iba a nacer el hijo. Dice: el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. ¡Wow! Disciplina de Dios. Dice: y Natán se volvió a su casa, y Yahweh hirió al niño que la mujer de Urías, fíjate que la Biblia recalca que era la mujer de Urías, había dado a David, y enfermó gravemente. Y ahora vamos a ver qué hace David. ¿Tú te imaginas David después de estas dos bofetadas en la cara, o cachetadas como dicen los latinos, de dos cachetadas, dos bofetadas, y de repente su hijo enferma y el profeta ya le había dicho va a morir? Pero él, ¿qué hace? El 16. Entonces David rogó. Yo no me imagino a David rogando: Señor, yo te pido. Yo me lo imagino gritando, llorando, arrodillado: Señor, ten misericordia, clamando. No sé si alguna vez tú has clamado así a Dios. Dice: por el niño. Y ayunó. ¿Qué es ayunar? Por favor, dejar de comer. No es comer porque no tienes comida, es voluntariamente dejar de comer, que no es lo mismo que dejar de comer. Tú entras en la dimensión de lo sobrenatural cuando tú decides ayunar a través de la fe en la palabra de Dios. Dice: ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Nada en un colchoncito calentito ni nada, no, él se estaba como afligiendo, humillando en el suelo. No sé si hacía frío ni hacía calor, no lo sé, pero estaba acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y vemos que ayunó 7 días. Dice: y al 7º día, 7 días sin comer, murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá el rey si le decimos que el niño ha muerto? Pero David tuvo una actitud que le sorprendió a todos. Dice: más David, viendo a sus siervos hablar entre sí, yo me imagino eso en palacio, corriendo por aquí los sirvientes, ¡ay!, gritando el uno tal, y él oyó que estaban, dice, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Fíjate lo que hizo David, fuera de toda lógica humana. ¿Qué hace la gente cuando le dan la noticia de que ha muerto un familiar? Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Yahweh y adoró. David era un hombre espiritual y puede parecer frívolo humanamente, puede parecer, hombre, le dan la noticia de que muere y ahí es cuando se pone contento y ahora vamos a ver que entonces comió. Pero no, David usó su voluntad. ¿Por qué? Porque David sabía que el adorar a Dios era lo que tenía que hacer en ese momento. Y la adoración precisamente es otra manera, aunque yo estoy destacando aquí el ayuno en la vida de David,
Pero la adoración es una forma de humillarse. Cuando tú vienes los viernes a la vigilia, cansado de toda la semana, con sueño, y vienes a este lugar y tú mueres a ti mismo, y en vez de estar pensando y estando tan pendiente de cómo te sientes, si estás cansado, si te duele la cabeza, si te duele la vértebra de aquí, la pestaña, si te duele, en vez de estar pensando en eso, dice Señor, hoy vengo a traerte, como hizo David, sacrificio de alabanza, porque tú eres el Dios que mereces de mi vida alabanza en todo tiempo. Y vienes los viernes y levantas tus manos y danzas y saltas. Tú estás adorando como adoró el rey David, con sacrificio de alabanza y de adoración, porque la adoración es una forma de humillarse. Ahora, tú quizás estás pensando que alabamos para sentirnos bien. No, no alabamos y adoramos a Dios para sentirnos bien. Lo hacemos cuando nos sentimos bien y también cuando no nos sentimos bien. Lo hacemos porque nuestro Dios es digno de alabanza y de adoración en todo tiempo y en todo momento. El día que se muere tu hermano, tu papá, tu hijo, el día que llueve, el día que hace sol, el día que te echan del trabajo o el día que te suben el sueldo, Dios sigue siendo digno de alabar. Y dice su palabra que el gozo de Dios es nuestra fuerza. Y hay gozo cuando tú te metes a adorar a Dios. David tomó una decisión espiritual. Dijo, fíjate lo que dijo, después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, no entendían, ¿qué es esto que has hecho? A veces ni siquiera la gente que está a tu lado te entiende. ¿Qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió. Tenía una visión de eternidad tan impresionante el rey David, una visión de eternidad. Dice, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Porque David conocía el corazón de Dios, pero en esa ocasión Dios le respondió que no. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí, visión de eternidad. David sabía que iba a volver a ver a ese hijo el día que él partiera a la presencia de Dios. Tenía visión de eternidad. ¿Y sabes qué? El niño murió, pero el corazón de Dios, de David, se alineó con la voluntad de Dios. Y muchas veces no nos damos cuenta que no es tan importante aquello por lo que estamos orando, sino nuestro corazón. Y cuando tú ayunas, sucede algo asombroso, es que tu corazón se empieza a conformar al corazón de Dios. Y esto fue lo que le pasó al rey David. El niño no vivió, Dios le dijo no, porque Dios te puede responder sí, no o espera. Y en este caso, Dios ya había determinado que el niño iba a morir y Dios no cambió. Y él dijo, el niño no ha muerto, el niño ha muerto, pero yo voy a ir a él. Y esto es lo asombroso de humillarnos, que cuando nos humillamos nos damos cuenta que el problema está en cómo vemos nosotros las cosas. No está en Dios, no está en las circunstancias, está muchas veces en cómo vemos las cosas. Y David fue un hombre espiritual. Y si nosotros somos capaces, y Carlos lo ha dicho hoy en la oración, esto está en Corintios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este es el secreto de la vida cristiana. Y si tú puedes llevar tu pensamiento cautivo frente a la lujuria, frente al enojo, frente a la ira, también lo puedes llevar frente al dolor. Y es muy diferente cómo personas pasan un luto a otras. Porque cuando tú decides, tú entiendes que la batalla es en la mente y tú decides sembrar la semilla de Dios para que crezcan muchas buenas plantas en tu mente y no salgan las malas hierbas, tú puedes pasar situaciones difíciles, como hizo el rey David. Yo me imagino que David lloró unos minutos y por eso yo le digo a la gente, cuando a ti te pase algo, mira, llora, patalea, 10 minutos, 15 minutos, ponte una alarma, ponte un reloj frente a cualquier, pero después levántate a adorar a Dios. Levántate a darle órdenes a tu mente, porque si tú empiezas, ay, pobrecita yo, ay, es que mi mamá, ay, es que... Y hay dolor, yo no estoy diciendo que no hay dolor, pero qué diferente es pasarlo con Dios a pasarlo en la carne, a darle rienda suelta a esos pensamientos que en ese momento quieren oprimirte. La autoconmiseración, la lástima, la negatividad, Carlos oraba hoy, la depresión, el suicidio, las ganas de morirse, todos en algún momento somos tentados por estas cosas, seamos cristianos o no.
experimentamos esas luchas en nuestra alma, pero la diferencia es cómo tú vas a manejar esta situación. ¿Quieres ser una persona espiritual o carnal? ¿Quieres empezar a quejarte? David aceptó la voluntad de Dios. ¿Por qué no aceptamos la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable? ¿Tú no entiendes que nosotros vemos una parte tan pequeña de la realidad? Quizá tú y yo vemos un 1% del 100% de nuestra vida aquí en la tierra. ¿Cómo con ese 1% yo me puedo atrever a decirle a Dios, Dios, tú no estás haciendo las cosas mal? Tú te equivocaste con mi madre, con mi padre, te equivocaste con mi hermano, te equivocaste... No, yo quiero ser como David, yo quiero humillarme. Yo quiero adorar a Dios en medio de las situaciones difíciles. Adorar a Dios cuando aún no veo cambio en las personas por las que estoy orando. Adorar a Dios cuando me echan del trabajo. Adorar a Dios cuando se muere un familiar mío. Yo quiero tener el corazón que tuvo David. Y quizá el ayuno nos va a ayudar a tener este corazón, porque quizá lo que va a cambiar es nuestro corazón y no lo externo a nosotros. La tercera persona de la que quiero hablar es el rey Manasés. No estoy hablando de Manasés, el hijo de José, el hijo de Jacob, sino estoy hablando del 14º rey de Judá, que vivió alrededor del 600 a.C. Quiero que sepas que ha sido uno de los reyes más malvados que tuvo Judá. Hizo todo lo inimaginable contra la ley de Dios. Mataba gente todos los días, a los fieles, a los piadosos, incluso a los profetas. Dice la tradición que Manasés partió en dos al profeta Isaías. Dicen que él fue el que mató a Isaías. Y en Hebreos dice que muchos fueron aserrados y dicen que con una sierra lo partió en dos. Dice que todos los días de su reinado había sangre en las calles de Jerusalén. Cometió atrocidades tan impresionantes, a pesar de que su padre fue Ezequías y fue un rey piadoso, un rey que derribó los altares, un rey que volvió a Israel a la verdad, restituyó el altar de Dios, pero Manasés escogió el mal, a pesar de haber... Y lo grave aquí es que él conocía la ley de Dios. ¿Y sabes que este Manasés está dentro de nosotros muchas veces? Y hablo a los que están aquí porque se supone que somos los que conocemos la ley de Dios. Y fíjate, vamos a leer segunda de Crónicas 33 del 1 al 16, aunque también nos habla, si alguno lo quiere anotar, no lo vamos a buscar, pero segunda de Reyes 21 nos amplía las consecuencias del pecado. Dice que Dios dijo en segunda de Reyes, pero no vamos a buscarlo, traigo tal mal sobre Jerusalén y Judá que el que le oyere le retiñirán los oídos. O sea, tremendo lo que Dios iba a traer. Dice que la gente iba a quedar asustada. Dice, me ha provocado a ira, derramó sangre inocente. Y Dios, ¿sabes que le mandaba profetas? Por ejemplo, Dios le mandó a Oseas, a Joel, a Nahum, a Habacuc, a Isaías. Y él, ¿sabes? Cuando Dios nos manda gente que nos habla y nosotros, por aquí nos entra, por aquí nos sale. Algunos ni les entra, algunos les entra y les sale por aquí, pero es que a algunos ni les entra. Algunos directamente lo desechan. Algunos se duermen cuando están siendo expuestos a la palabra de Dios. Otros hacen que no han oído. Otros simplemente tienen escucha selectiva y se quedan solo con lo que les interesa y rechazan lo que no. Entonces vamos a leer en 2 de Crónicas 33 del 1 al 16. Fíjate todas las maldades de este rey. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Yahweh conforme a las abominaciones de las naciones que Yahweh había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de Asera. Ya sabéis que Dios claramente habla en su palabra, por si alguno no entiende esto, que no hagamos ninguna imagen física de la deidad. Cualquier estatua, da igual que le llames Jesucristo, le llames la Virgen María, le llames Pepito de los Palotes, el Santo San Patricio, el que sea, ponle nombre, la Virgen de Guadalupe. Dios dice que eso es abominación y que tú estás ofendiendo la grandeza de nuestro Dios, porque Dios es tan grande que los cielos no le pueden contener. Y cuando tú coges plata, oro, barro, cerámica y haces una estatua y te postras ante ella y la llamas Dios, estás ofendiendo a Dios. Y Dios dice que va a traer grande castigo sobre nosotros y nuestras generaciones a causa de la idolatría.
Y esta estatua de la imagen de Asera es la actual Virgen María que tenemos hoy en día, disfrazada de diferentes maneras, con el niño, sin el niño, con la aureola, con los ángeles debajo. La misma estatua, se han encontrado restos, la misma que aquí le llamaban Asera, que era Venus en realidad, diosa de la fertilidad, diosa de todas estas, horrible. Entonces dice que todo lo que su padre había hecho bien en el altar, en la casa de Dios, él vuelve a levantar la idolatría en el pueblo. Dice, y adoró a todo el ejército de los cielos, se refiere a demonios, y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Yahweh, edificó altares de idolatría, de la cual había dicho Yahweh, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos, demonios, en los dos atrios de la casa de Yahweh. O sea, profanó completamente la casa de Dios. Y pasó, escucha esto, pasó sus hijos, no un hijo, más de un hijo, por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Esto se hacía sacrificando hijos al dios Moloc. El dios Moloc exigía para bendecirlos que sacrificaran a sus propios hijos pasándolos por el fuego. Y esto es lo mismo que hoy se hace con el aborto. Sacrificios al dios Moloc. Y decimos que es lícito, que tenemos derecho sobre nuestro cuerpo. Pero es exactamente lo mismo. Matar, lo único que hoy somos más cobardes. Porque nadie mataría a un niño cuando lo tiene en sus brazos, ¿verdad? Cuando la gente oye esas noticias, uy, aquel que ha matado a su hijo, uy, lo pone. Pero el que lo mata dentro está amparado por la legalidad en este país. Así estamos. En España no puedes conducir a los 16 años, pero puedes abortar sin el permiso de tus padres. Te puedes cambiar el sexo, pero no puedes conducir. Imagínate, así estamos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y sacrificó a sus hijos, los quemó vivos. Yo quiero que tú pienses esto, los quemó vivos. Dice, observaba los tiempos, astrología, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba a divinos y a encantadores. Estos mediums que hoy se contratan para que hablen con un familiar, es lo que hacía él. Estas personas que imitan, que hablan, que son demonios, que conocen la historia de nuestra familia. Ay, sí, mi abuelito, ese es mi abuelito porque me ha dicho solo lo que mi abuelito y yo conocíamos. No, mentira, nadie puede hablar con los muertos. Dice la Biblia que nadie puede hablar con los muertos. Son espíritus generacionales que conocen los pecados de nuestros antepasados y que a través de una persona que abre la puerta, se llaman mediums, personas que canalizan, todo eso, hablan espíritus de adivinación, claro, es que son espíritus de adivinación. O sea, él estaba metido en la brujería hasta aquí. Lo que hoy son los horóscopos, todo este tipo de consulta, dice que se excedió, o sea, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Yahweh hasta encender su ira, la ira de Dios. Además de esto, si faltaba algo, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí, sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre y nunca quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo he mandado, toda la ley, los estatutos y preceptos por medio de Manasés, por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer, escucha esto, más mal. Estaban haciendo lo peor que las naciones que Dios había destruido delante de los hijos de Israel. O sea, era el colmo de la maldad y de la desobediencia. Pero fíjate lo que pasó. Dios permitió, y yo quiero que pienses, si este hombre tan malo, mira lo que hizo, el humillarse delante de Dios. Dice, y habló Yahweh a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Dios le mandaba a los profetas, por lo cual trajo contra ellos, vino la disciplina de Dios. Cuando tú no escuchas a la palabra, Dios pasa a la siguiente fase, que es la disciplina, que va a traer dolor a tu corazón. Y dice que mandó contra ellos los generales del ejército de los asirios. Es decir, cuando tú y yo desobedecemos a Dios, ¿sabes qué pasa? Que nuestros enemigos se levantan. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, nuestros enemigos no tienen nada que hacer con nosotros. Se vuelven débiles, son completamente quitados. Pero cuando tú y yo desobedecemos a Dios, nuestros enemigos se levantan. Y dice que
se levantaron el ejército del rey de los asirios, los cuales, escucha esto, aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Estas son las consecuencias del pecado. El pecado nos aprisiona, el pecado nos mete en cárceles de opresión en nuestra alma, nos roba la libertad, nos roba el gozo. Esto es lo que pasa espiritualmente cuando nosotros hacemos como Manasés. Nos atan las cadenas, ya no somos libres, queremos pero no podemos. Cuando una persona persevera en el pecado y persevera y no se arrepiente y Dios le habla y le habla y le habla y persevera, llega un momento que ya tú no puedes decidir. Llega un momento que las cadenas son tan impresionantes alrededor de tu vida que no puedes responderle a Dios. Quieres y no puedes. Y esto fue lo que le pasó a Manasés. Pero mira lo que dice aquí. Mas luego que fue puesto en angustias, imagínatelo en su cárcel, en su frío, en su soledad, habiendo sido un rey caprichoso, que durante 55 años tuvo una dictadura en Judá, hizo lo que le dio la gana, teniendo en su palacio de todo. De repente, en ese lugar frío, de dolor, dice, oró. Y esta es la tercera manera de humillarse. Orar. Oró a Yahweh, humillado grandemente. Este es el secreto. No es que había sido humillado, dice otra traducción, se humilló con sinceridad. Él tomó la iniciativa de en medio de esa situación humillarse, porque otros están así y ¿sabes lo que hacen? Blasfeman contra Dios. Le echan la culpa a Dios. Le dicen, Dios, tú eres el culpable de que yo esté así. Tú eres el culpable de mi enfermedad. Tú eres el culpable de que mi familia esté así. Pero no, Él se humilló en medio de su dolor. Y yo quiero preguntarte, ¿qué haces tú en tu dolor? Cuando hay quebranto en tu vida, cuando hay angustia, ¿qué haces tú? ¿Te humillas? Porque Manasés es de los peores que yo he visto en la Biblia. Y se humilló, dice, se humilló grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a Él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Yahweh era Dios. Impresionante. Dios hizo el milagro de que lo soltaran libre y lo restauró a su reino. Tú puedes creer, después de haber hecho todo lo que hice, esa es la gracia y la misericordia de Dios para el que se humilla. Dice que, bueno, restauró el muro, ya no lo vamos a leer, reparó el altar, quitó todos los ídolos, sacrificó sacrificios de ofrenda de paz y alabanza, mandó a Judá que sirviesen al Dios de Israel. Lo que pasa es que había llegado tan lejos la maldad de este rey que el pueblo, dice el versículo 17, que aún sacrificaba en los lugares altos, lugares de idolatría por encima de Dios, quiere decir, aunque lo hacía para Yahweh su Dios. O sea, el pueblo había mezclado lo pagano con lo verdadero de Dios, que creían que ofrecer esos sacrificios agradaban a Dios. Y hay gente en las iglesias que tiene tal mezcla de lo profano y de lo santo, que cree que cosas que hace agrada a Dios. Y ellos creían, el pueblo tenía tal cacao, necesitaban años para restaurar esto, que creía que sacrificar en los lugares altos lo hacían para Dios y que a Dios le agradaba. Como cuando Moisés se fue al monte, ¿os acordáis? Y el pueblo se queda y como tarda Moisés más de lo que ellos pensaban, le piden a Aarón que les funda las joyitas que tienen, hacen un becerro de oro y dice que están haciendo fiesta para Yahweh, que en verdad lo estaban haciendo para los demonios, ¿vale? Pero volviendo a Manasés, me impresiona cómo este monarca, desde los 12 años, con una maldad impresionante en su corazón, que conocía la ley de Dios, se encuentra derrotado y humillado, y en su soledad y en su exilio tiene tiempo para reflexionar, se da cuenta que todas las profecías que le habían dicho los profetas se habían cumplido. ¿Sabes que a él le habían profetizado que esto pasaría? Y él allí en su soledad dice, Dios me lo había advertido. Dios había mandado profetas y yo los mandé matar a los profetas. Y él se humilla y él reconoció que el destronamiento de su trono y su cautividad se debían a su terrible rebeldía. Y esto es tan importante, que tú y yo asumamos la responsabilidad. ¿Cómo nos cuesta asumir la responsabilidad de nuestros errores? Enseguida le echamos la culpa a los demás, le echamos hasta la culpa a Dios, pero qué pocas personas a la primera dicen,
yo soy responsable. Si mi matrimonio no está mejor, yo soy responsable. Si mis hijos no caminan con el Señor, yo soy responsable. Si no estoy mejor económicamente es porque he sido tacaño, es porque le he robado a Dios. Que pocos reconocen a la primera esta actitud que tuvo, y él reconoció que todo lo que le estaba pasando se debía a su terrible rebelión contra Dios. Se humilló y dio frutos dignos de arrepentimiento, porque ahí la Biblia nos cuenta todo lo que él empezó a hacer, restaurando a Judá a la verdadera adoración. Y la clave es que se humilló grandemente. Y yo te pregunto, si Dios pudo perdonar y restaurar a un hombre tan malo como Manasés, ¿te podrá perdonar Dios a ti? Pregúntatelo. Yo no sé si alguno ha llegado a la maldad de Manasés. A mí lo que me impresiona es, como dice la Biblia, donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia. Y Dios derramó su gracia para perdonar y restaurar. Y yo quiero recordarte unas palabras del profeta Isaías. No sé para quién son, pero son para alguien. Isaías 1:18. Venid luego, dice Yahweh, el Señor te dice, ven, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué te impide hoy humillarte delante de Dios? Asumir tu responsabilidad y pedir perdón. Ya deja de echarle la culpa a tus antepasados, deja de echarle la culpa a tu nación, deja de echarle la culpa a la iglesia, asume tu responsabilidad delante de Dios. Porque Dios dice, mira, es que si tú te humillas, si tú quieres arreglar tus cuentas conmigo, aunque tu pecado fuera rojo como la grana, yo lo voy a hacer blanco como la nieve. Es impresionante cómo la misericordia de Dios no deja de perseguirnos a lo largo de nuestra vida. Y quiero terminar con un salmo del rey David, el Salmo 19, del 12 al 14. Mientras lo buscamos, quiero recordarte que estos tres personajes representan, Carlos nos estuvo hablando sobre esto el viernes, de una manera un poquito rápida, pero representan esas tres cosas que nosotros podemos hacer y que si las juntamos es el cordón de tres dobleces. La viuda de Sarepta, el dar, David representa el ayuno y Manasés el orar. Dar, ayunar y orar. Si tú juntas esas tres cosas, es el cordón de tres dobleces. Hay varios cordones de tres dobleces en la palabra de Dios que encuentras en Eclesiastés 4:12, que habla del cordón de tres dobleces, que no se rompe fácilmente. Y el dar, orar y ayunar lo encuentras, que lo dijo Jesús, para los que toman notas, en Mateo 6:3, Mateo 6:5 y Mateo 6:16. Cuando des, cuando ores, cuando ayunes. Si tú juntas estas tres cosas, tú tienes un cordón de tres dobleces excelente para humillarte. No importa la situación que tú estés pasando, no hay nada que no se pueda solucionar cuando alguien se humilla. Todo es posible para aquel que se humilla, eso sí, con sinceridad de corazón. Manasés demostró que la oración que hizo en aquella cárcel fue genuina y verdadera, porque después demostró con sus acciones que su arrepentimiento. Tú no puedes hoy decirle a Dios que estás arrepentido y salir de este lugar y no hacer ningún cambio en tu vida, porque entonces el arrepentimiento no es verdadero. El arrepentimiento se demuestra con decisiones, con hechos, y Manasés lo demostró. El Salmo 19, dice el rey David, del 12 al 14, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Sabes que por mucho que tú quieras, no vas a entender errores que tú cometes en la vida. Solamente Dios, que escudriña y que ve el corazón, te puede hacer entender. Y el rey David le dice, líbrame de los que me son ocultos. Si Dios nos permitiera ver toda la maldad que hay en nuestro corazón, no lo podríamos soportar. Caeríamos muertos ahí. Pero Dios, aun viendo toda nuestra maldad, lo que nos es oculto a nosotros, nos ama y extiende su misericordia. Dice David, preserva también a tu siervo de las soberbias. David sabía
que las soberbias muchas veces lo acechaban. Esos pensamientos sutiles y pequeños. ¿Sabes que con un pensamiento pecas contra Dios? No tienes ni que decir nada ni hacer nada. Un solo pensamiento, pecamos contra Dios. Dice, preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Yahweh, roca mía y redentor mío. Y yo, cuando medito en lo que Dios nos ofrece gratuitamente, no puedo dejar de emocionarme. Y a veces me impresiona por qué la iglesia no se emociona más. ¿Por qué cuando a alguien le toca la lotería salta y brinca y abre una botella de champán? Ahora cuando es todo esto de la lotería y ves en la televisión a la gente que le toca la lotería, brincan, saltan, se abrazan, lo celebran, ¿sí o no? Y fíjate lo que dijo el rey David. El rey David dijo, voy a Romanos, que recoge lo que dijo David. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios, escucha esto, atribuye justicia sin obras. Porque cuando Dios perdonó a Manasés, ¿sabes qué hizo Dios? Lo declaró justo, como si nunca hubiera pecado, a ese desgraciado que yo lo hubiera mandado fusilar. Y Dios lo declaró justo por el sacrificio de Jesús, aunque todavía no había sido hecho. Pero Dios en su presciencia veía el corazón de los que confiaban en esa provisión de salvación que Dios tenía reservada para el tiempo perfecto, porque Manasés vivió 600 años antes de Cristo. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados, por favor, dichosos, felices. No hay nada, es mucho mejor que la lotería. Es mucho mejor que cualquier cosa. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. El pecado de nuestros antepasados son las iniquidades. Y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Cómo tú y yo no saltamos más cuando alabamos a Dios? ¿Cómo a veces la alabanza a Dios en su casa es tan tenue, es tan floja? ¿Tú entiendes lo que significa lo que Cristo hizo en la cruz por ti? ¿Tú entiendes que tú merecías el castigo eterno? ¿Que todos tus pecados han subido delante del santo Dios, que lo ha visto todo? Y Dios te ofrece un intercambio y te dice, si tus pecados fueran rojos, ven a mí, estemos a cuenta, yo los quiero hacer blancos. Es que habrá algo, de verdad, ¿tú tienes alguna excusa hoy para no humillarte delante de Dios y confesarle tu pecado y decirle, Señor, quiero ser limpiada? Quiero, como Manasés, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Quiero ver tu gracia en mi vida y en mi familia. Yo me emociono cada vez que recuerdo lo que Jesús hizo en la cruz por mí. Que es que yo no voy a ser inculpada por ninguno de mis pecados. Tú, si te acoges a la salvación en Cristo, no se te va a contar ninguno de los pecados. Quedan borrados como si nunca los hubieras cometido y Dios te declara justo. Natalia, ¿y qué pasa con el pecado de mañana? Lo mismo. Pero que no peques intencionalmente, por favor. Somos débiles. Podemos tener un mal día. Pero no peques pensando que puedes pecar porque Dios te va a perdonar. No. Eso es abusar de la gracia. Y yo quisiera hoy orar por aquellos que quieren asumir su responsabilidad delante de Dios, que están dispuestos a humillarse. Ojalá tú hayas entendido hoy lo que significa humillarse. Ojalá en tu corazón se haya ensanchado para entender lo que significa humillarse. No es algo externo, te lo repito. No es algo que tú puedas hacer hoy aquí. Es algo de tu corazón. Y el corazón lo vio Dios en aquella cárcel con Manasés. Cuando nadie veía a Manasés, Manasés se humilló en aquella oscuridad de aquella cárcel. Y Dios, que ve el corazón, lo restauró a su reino. Si tú necesitas restauración, te invito a que te humilles. Y en esta mañana, Señor,
Queremos reconocer que si en nuestras vidas hay enfermedad, hay división, hay situaciones que podemos ver que no son buenas, yo quiero hoy cambiar mi corazón delante de ti y reconocer mi responsabilidad. Porque he pecado contra ti, porque mis padres pecaron contra ti, mis abuelos, mis bisabuelos pecaron contra ti. Y hoy quiero humillarme, Señor, y pedirte perdón por mi familia y por mi apellido. Y hacerme responsable y ya no mirar fuera de mí para echarle la culpa a otros, sino hoy quiero creer en la palabra que he oído en esta mañana. Y quiero creer que todo el que se humilla delante de ti con sinceridad, y yo quiero hacerlo como lo hizo Moisés, como lo hizo Manasés, humillarme grandemente delante de ti para reconocer que yo soy la responsable de mi rebelión. Y yo te pido perdón. Y yo te animo a que en este momento tú le pidas perdón a Dios. Tú le digas, tú seas valiente y le digas: Señor, este es mi pecado. Así está mi familia, así está mi vida económica, porque no te he creído, Señor, en el dar, en el diezmo. Así está mi vida emocional, Señor, porque me dejo llevar por mi carne, por mis emociones y no las sujeto a Cristo. Señor, así está mi vida mental, siempre en doble ánimo, siempre dudando, siempre avanzo un paso y retrocedo dos. Hoy quiero arrepentirme, porque es posible vivir en victoria, porque tú lo has dicho. Y no has podido vivir en victoria porque no te has humillado, porque lo has querido hacer en tus fuerzas, porque has querido caminar a tu manera, te dice el Señor, porque te has esforzado mucho y has querido hacer bien las cosas, pero no te has humillado para esperar los tiempos de Dios. No te has humillado para hacerlo a la forma de Dios. Y Señor, hoy tus brazos están abiertos. Hoy el Señor te dice: ven a mí, ven a mí. Estemos a cuenta. Si tu pecado fuere como la grana, como la nieve será emblanquecido. Y si fuere rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Es lo que queremos hoy, experimentar esa gracia. Nos humillamos. Queremos aprender a orar, a ayunar y a dar, Señor, en este cordón de 3 dobleces. Queremos ver cómo la cautividad es echada fuera de nuestras familias. Queremos ver cómo los grillos, los grilletes, cómo las cadenas se rompen, como se rompieron en la vida de Manasés, porque nos humillamos grandemente delante de ti. Y hoy te cantamos: más de ti, Señor, menos de mí. Quebranta nuestros corazones, quebrántanos hoy, Señor. Trae una unción que nos lleve al arrepentimiento verdadero. Más de ti, menos de mí. Ruego hoy que hagas así. Más de ti, menos de mí. Más de
quiero destronar mi ego. Ruego hoy que hagas así, más de ti, menos de mí, más de ti, Más de ti, Señor. menos de mí. En la medida que te humilles es la medida que Dios te exaltará. Si no nos humillamos, Dios no puede crecer. Dios no puede traer lo suyo porque lo ocupa nuestro ego. Señor, hoy morimos a nosotros mismos, a nuestras opiniones, a nuestros sentimientos, a nuestras decisiones, a lo que yo creo, lo que yo siento y lo que yo pienso. Hoy quiero llevarlo a la cruz como Jesús lo llevó a la cruz. Como el rey David llevó a la cruz su dolor por la pérdida de su hijo y dijo: acepto tu voluntad y decido adorarte. Y hoy, en medio de mi dolor, en medio de mi angustia, en medio de mi pérdida, decido creer que hay esperanza. Que si hoy decido adorarte, si hoy decido alinearme con tu corazón, con tu voluntad y con tu pensamiento, tú traes un tiempo de refrigerio. Que si tu pueblo, sobre el cual tu nombre es proclamado, se humillare, y esa es la condición, que hoy nos humillemos, que hoy le entreguemos a Dios el control de nuestras vidas, que hoy decidamos vivir por lo que dice su palabra, que dejemos de vivir por lo que sentimos. Señor, trae libertad en esta mañana, que todo espíritu de opresión, que todo espíritu de cautividad con el que muchos han venido sobre su cerviz sea soltado, se abran las cadenas en esta mañana de esos grilletes, se rompan las cadenas en el nombre de Jesús de opresión, se rompan las cadenas de orgullo, se rompan las cadenas de mentira, y hoy traigas libertad sobre los cautivos, hoy traigas quebranto a los endurecidos, hoy te reveles, Señor, en este lugar más de ti, Señor. Hoy ruego Que hagas así, más de ti, menos de mí, más de ti, cántaselo al Señor, dile: Señor, necesito menos de mí, ya no más. ruego hoy que hagas así, más de ti, menos de mí, como la semilla que para brotar Quiero morir a mi ego. tiene que morir. Por eso escojo perdonar, escojo servir, Todo pánico, escojo adorar. Renuncio a mis derechos hoy no rindo y escojo rendirme para bendecir a otros. irte a ti, Trae más de ti, Señor, más anhelo por ti, menos de nosotros. menos de mí. Enséñanos a humillarnos a través del ayuno, de la oración, del dar. Que hagas así, más de ti, menos de mí, No importa los errores del pasado, menos de mí. todo es posible para el que se humilla. Que hagas así, más de ti, menos de mí. Señor, hoy creemos que has derramado una unción en esta mañana de restauración para el que se humilla. Que todos aquellos que hoy vienen a ti con un corazón humillado, asumiendo su responsabilidad, tú no los imputas de su pecado. Tú no los inculpas de su pecado, porque así es tu gracia. Todo aquel que reconoce que tú moriste en aquella cruz del Calvario, derramando tu sangre por nuestros pecados, recibe de manera milagrosa y sobrenatural perdón y vida nueva. Y hoy nos amparamos bajo la fe de Cristo y solo Cristo. Y hoy
hoy te decimos gracias por la libertad que hoy traes a tu casa, por la restauración. Gracias por levantar los corazones. Dale gracias a Dios porque lo que Él está haciendo hoy lo verás alargado en el tiempo. Dile gracias. Si tú tienes fe de lo que Dios ha hecho hoy, dile gracias. Gracias por lo que has hecho en mi corazón. Gracias por perdonarme. Gracias por romper mis cadenas. Gracias por libertarme. Gracias por amarme una vez más, confirmarme que me amas con amor eterno. Gracias, Señor, por restaurar mi vida, por decirme que hay esperanza, que hoy puedo levantarme en ti, que hoy tengo vida en Jesucristo, que hoy puedo caminar hacia adelante dejando de mirar atrás. Hoy creo en tu restauración, hoy creo en tu amor, hoy creo que me perdonas, hoy me declaro libre de toda condenación, de todo dedo acusador. Y hoy te doy gracias, Señor, por tu presencia, por el gozo de la salvación, que es mi fuerza, por tu presencia en este lugar, por todos aquellos que hoy se han humillado en su corazón delante de ti. Tan bueno y tan justo, tan fiel eres tú, Señor. Gracias. ¿Cómo no adorarte como el rey David? ¿Cómo no levantarnos, Señor, de nuestro estado de postración? ¿Cómo no lavarnos delante de ti? ¿Cómo no ungirnos? ¿Cómo no cambiar nuestras ropas, que solo lo puedes hacer tú? Y levantarnos como hizo el rey David para adorarte. Porque eres tan bueno, tan digno, tan precioso. Y adorarte en tu casa es mi anhelo. Adorarte en tu presencia, Señor. Decirte cuán bueno eres, cuán fiel, cuán perfecto, que me permites adorarte. Habiendo sido limpiada, santificada, declarada justa delante de ti, te adoro. Levanto mis manos, levanta tus manos en esta mañana. Dile, Señor, enséñame a adorarte. Enséñame a adorarte a pesar de mis circunstancias. Yo quiero traerte sacrificio de alabanza. Yo quiero terminar esta reunión con adoración. Yo quiero decirte, Señor, cuán bueno eres, cuán precioso. Yo quiero que mi corazón entienda tu salvación. Que mi corazón entienda que no tengo que hacer nada, sino aceptar lo que tú hiciste y humillarme. Hoy quiero decirte que eres precioso, que eres maravilloso. Eres precioso, eres precioso. Adórale, adórale. Adórale porque su presencia es verdadera. Señor, quiero oírte. Quiero más de ti, Señor. Quiero oírte. No me dejes salir de este lugar sin sentirte. Acércame a ti, Señor. Quiero sentirte. Quiero sentirte. Necesito sentirte. Acércame, Señor. Acércame a tu presencia. Quiero oírte. Quiero oírte. Deja que sus brazos te acojan, te consuelen, te levanten. Deja que su mirada puesta en ti te quebrante, que sus ojos de amor traspasen tu corazón, que su presencia ablande tu corazón. Déjate amar por el Padre, déjate amar a través de Jesús. Descansa. Te dice el Señor, descansa en mis brazos. Descansa hoy en mi presencia. Déjame tomar el control de tu vida. Descansa. Señor, quiero sentirte. Quiero sentirte. Acércame, Señor. Quiero oírte. Quiero oírte.
no me dejarás, no me abandonarás. Gracias, mi Jesús, eres mi esperanza. Gracias, gracias, mi Jesús, sin ti no tengo nada. Gracias, Levanta tu voz, que se oiga tu gratitud, gracias, mi que llegue al Jesús. trono del cielo tu gratitud. Señor, nos humillamos para decirte gracias, Señor, gracias, 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 mi Jesús. ¿Cómo no darte gracias? ¿Cómo no abrir nuestros labios para reconocerte sobre todos nuestros caminos? Para decirte hasta aquí nos ha traído el Señor. Su fidelidad nos ha sostenido y nos ha mantenido hasta el día de hoy. Tu gracia nos ha levantado una y otra vez. Y hoy te honramos con nuestro corazón. Hoy te honramos con un corazón rendido. Y te decimos gracias. Gracias porque tu palabra es lo más poderoso que puede llegar a nuestro corazón. Porque tu palabra eres tú. Porque no puedo despreciar tu palabra, Señor. Y nos humillamos para decirte gracias. Gracias porque estás aquí. Porque nos has visitado. Porque nos quieres perdonar. Porque nos quieres restaurar. Señor, eres tan bueno. Y no quiero poner yo ningún impedimento. Hoy acepto tu palabra. Hoy me someto a tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias por tu Espíritu que revela la verdad de Dios. Gracias por romper mis cadenas. Gracias por sustentarme con maná del cielo. Gracias, Señor. Gracias. Has sido bueno y eres bueno. Y hoy te honramos y hoy te bendecimos, Señor, porque tu bondad nos ha alcanzado. Tu misericordia nos ha alcanzado. Tu justicia en Jesús nos ha alcanzado. Muchas gracias, Señor, por todos los que hoy hemos oído tu palabra, porque has prometido restaurarnos. Y es en el precioso nombre, en el grande nombre, en el poderoso nombre, sobre todo nombre, de Jesucristo, que hoy hemos orado en este lugar. Amén.